Tengan todos ustedes muy buenos días. Soy Vilma y les doy la bienvenida a mi canal. En el tutorial de esta semana vamos a tejer una blusa que está muy bonita y muy fácil, pero para niñas. Esta vez nos toca tejer para nuestras niñas y pues bueno, está, como les digo, que está muy fácil. Y para esto también les voy a compartir una tabla con las medidas de entre 2 a 10 años para que puedan tejer en esas tallas, ¿no? Y bueno, pues les diré ahora qué materiales vamos a usar. Y bueno, los materiales que necesitamos son 150 gramos de hilo. Yo voy a usar este hilo, que es una hebra que mide un poco más que 1 milímetro. Es una hebra más o menos delgada. Y como les dije, necesitamos 150 gramos. Pueden usar el hilo que más les guste. Luego, este hilo está indicado para tejer con aguja de crochet de 2 milímetros, pero voy a usar una aguja de 3,5 milímetros para que el tejido me salga suelto. Necesitamos algunos marcadores, aguja lanera y unas tijeras. Estos serían todos los materiales y pues empezamos con el procedimiento. Y bueno, esta blusa la voy a tejer para la talla de 6 años. Entonces, para tejer esta talla necesito tejer 86 cadenas más 4, ¿no? Entonces, vamos a empezar haciendo un nudo deslizado. Y tejemos acá 86 cadenas más 4 serían 90 cadenas, ¿no? En total. Entonces, empezamos, que no estén las cadenas muy apretadas. 1, 2, 3... Y así tejemos las 90 cadenas. Y bien, aquí tengo tejidas las 90 cadenas. Y ahora vamos a empezar con la primera fila. Para esto vamos a tejer 2 cadenas más. 1 y 2. Y vamos a retroceder 3. 1, 2, 3. Y en esta cuarta vamos a empezar tejiendo un punto alto. Luego tejemos aquí otro punto alto. Contando esta cadena tenemos que tejer acá primeramente 13 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, estamos 10, ¿eh? Sino que se está jalando un hilito. 10. A ver acá. 11, 12 y 13. Tenemos tejidos 13 puntos altos, que es una de las partes. Y ahora nos vamos al siguiente punto. Vamos a tejer primeramente una cadena. Nos vamos a la siguiente cadenita y acá vamos a tejer 2 puntos altos. Perdón, un punto alto, cerramos, tejemos 2 cadenas y otro punto alto tejido dentro de este mismo punto, ¿no? Entonces este es el aumento que es para dar la vuelta hacia el otro lado, ¿no? Entonces acá tejemos una cadena y nos vamos al siguiente punto y empezamos a tejer. Ahora nos tocaría tejer 17 puntos altos. Entonces tejemos 1, 2, tejemos 17 puntos altos. Y como ven, aquí está dándose la vuelta ya en la esquina. Bien, aquí tengo tejidos los 17 puntos altos y ahora nos toca hacer el siguiente aumento. Entonces tejemos una cadena. Nos vamos a la siguiente cadena de abajo y tejemos acá un punto alto, 2 cadenas y otro punto alto tejido dentro de este mismo punto. Luego una cadena, nos vamos a la siguiente cadena de abajo y acá empezamos a tejer nuevamente los puntos altos y esta vez vamos a tejer 26 puntos altos. Tenemos 1, 2, tejemos así 26 puntos altos y como ven, miren, está
aquí ya tenemos formada esta parte, ¿no? Así. Ya dimos vuelta acá y dimos vuelta acá. Entonces continuamos tejiendo ahora 26 puntos altos. Bien, aquí tengo tejidos los 26 puntos altos y ahora nos toca nuevamente hacer aquí el aumento. Tejemos una cadena, nos vamos a la siguiente cadena de abajo y acá tejemos un punto alto. A ver, otra vez estoy jalando el hilito este brillante. Acá tejemos un punto alto, 2 cadenas y nuevamente un punto alto tejido dentro de la misma cadena. Luego tejemos una cadena y nos vamos nuevamente al siguiente punto y empezamos otra vez los puntos altos. Y esta vez nos toca como esta parte, que es la de los hombros, que son 17 puntos altos. Pues vamos aquí 1, 2, tejemos acá 17 puntos altos nuevamente. Y bien, aquí tejí los 17 puntos altos. Ahora nos toca dar la vuelta acá otra vez, hacer la esquina. Tejemos una cadena, cogemos lazada, nos vamos a la siguiente cadena de abajo y acá tejemos el aumento, que es un punto alto, 2 cadenas y otro punto alto tejidos dentro de la misma cadena. Así. Luego tejemos una cadena y acá tejemos lo que nos falta, que serían los 13 puntos altos para finalizar esta primera fila. Entonces tejemos los 13 puntos. Y bien, miren, aquí terminé de tejer las 13 cadenas, 13 puntos altos, y miren, así es como nos tiene que quedar. Entonces ya tenemos definido esta parte, que es la parte que va a los hombros, esta es la parte de la espalda y la parte delantera. Ahora vamos por la segunda fila. Para esto vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Damos vuelta al tejido y tejemos una cadena más. Esta ya corresponde a lo que estamos empezando en la siguiente fila. Ahora vamos a saltar una cadena de aquí abajo, un punto alto, perdón, de aquí abajo. Y en este que sigue, en el tercero, 1, 2, 3, contando este ahí, el tercero, vamos a tejer puntos en relieve tomados hacia adelante. Tomados por la parte de adelante, así. 1, luego una cadena, nos saltamos un punto, este siguiente punto alto, y en el siguiente volvemos a tejer este punto alto en relieve tomado por la parte de adelante, así. Luego una cadena de separación, cogemos lazada, nos saltamos este punto y en el siguiente tejemos nuevamente el punto en relieve tomado por la parte de adelante. Entonces así es como queda por el lado que va hacia nosotros y así es como queda del otro lado. Ven que se va formando aquí una venita. Entonces así continuamos tejiendo hasta que lleguemos donde está, a este punto donde está el aumento. Y bien, ya me encuentro aquí donde tenemos la esquina, ¿no? La vuelta. Entonces tejí acá el último punto en relieve y ahora nos encontramos acá con esta V chica, ¿no? Y acá tejemos primeramente una cadena y nos vamos directo a este punto y acá vamos a tejer 2 puntos altos. Aquí dentro de esta V chica, 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos más tejidos dentro de este mismo espacio. Así, 1 y 2. Tejemos una cadena y nos vamos acá, empezamos esta otra fila de puntos altos y acá empezamos tejiendo el punto alto en relieve tomado por la parte de adelante. Una cadena, nos saltamos un punto de acá, seguimos al siguiente, punto alto en relieve, cadena, nos saltamos uno, punto alto en relieve. Miren que es así, entramos por acá, salimos por acá, jalamos el hilo y hacemos el punto alto. Y entonces ahora tejemos esta parte hasta llegar a donde tenemos la esquina con la V chica, ¿no? Con los aumentos. Bien, miren, ya me encuentro nuevamente en esta parte de donde tenemos el aumento. Tejemos una cadena, nos vamos a esta V chica y acá tejemos los 2 puntos altos. 1, 2, una cadena y 2 puntos altos tejidos dentro de este mismo espacio. Así. ¿No? Estamos tejiendo un abanico acá. Luego una cadena y nos vamos acá
a la fila de los puntos altos y empezamos tejiendo los puntos altos en relieve cogidos por la parte de adelante, ¿no? Saltamos un punto y en el siguiente volvemos a tejer punto alto en relieve, cadena, saltamos un punto y en el siguiente punto alto en relieve, cadena, y así continuamos tejiendo esta parte hasta llegar nuevamente aquí a donde está el aumento. Y bien, aquí ya me encuentro nuevamente en la esquina. Tejemos la cadena, 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos tejidos dentro de este mismo espacio. Una cadena y volvemos a tejer acá los puntos altos en relieve a partir de este punto, ¿no? Donde empieza la fila de puntos altos. Una cadena y continuamos tejiendo hasta llegar acá. Y aquí, como es lo mismo, pues terminamos acá con el último punto alto en relieve y acá tejemos lo mismo, que es el abanico compuesto de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, y continuamos tejiendo el resto que nos falta. Y bien, ya me encuentro terminando esta fila. Miren, tejí aquí la esquina, ahora me toca acá con el aumento, ¿no? Y ahora acá tejí el último punto en relieve, punto alto en relieve, una cadena, y acá nos queda 2 puntos, ¿no? Saltamos este y nos vamos a este último, que es la cadenita con la que empezamos el tejido. Y aquí, en esta cadenita de arriba, vamos a tejer un punto alto para terminar esta fila. Así. Y con esto estamos terminando esta fila. Así es como va quedando el tejido. Así es como va quedando el tejido. Y ahora nos vamos para la tercera fila. Para esto vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2 y 3 y damos vuelta al tejido. Y acá cogemos lazada y en este espacio vamos a tejer un punto alto. Luego sobre este punto alto vamos a tejer otro punto alto. Sobre este espacio tejemos, en este espacio, perdón, tejemos un punto alto. Es decir, es un punto alto en el espacio, un punto alto sobre cada punto alto de la fila anterior. Acá otro punto alto en el espacio. Otro punto alto en este punto alto. Y así es como nos va quedando. Entonces tejemos eso hasta llegar aquí donde van los aumentos. Entonces miren, tejí aquí los puntos altos. El último punto alto aquí en este espacio y ahora nos encontramos con el abanico. Y entonces miren, acá está la diferencia. Ahora vamos a tejer un punto alto sobre cada uno de estos 2 puntos. Primeramente, estamos ya en el abanico. Uno y otro sobre este. Ahora nos vamos a este espacio que está aquí en el medio del abanico y acá tejemos el aumento, que serían los 2 puntos altos, 1 y 2. Una cadena, 2 puntos altos dentro de este mismo espacio y estamos formando nuevamente el abanico, que es decir, son los aumentos, pero miren dentro del espacio que está en el medio del abanico. Y ahora ya no tejemos acá cadenita, estamos tejiendo pura puntos altos. Y entonces acá en estos 2 siguientes empezamos a tejer un punto alto y otro punto alto que estamos tejiendo sobre el abanico de la fila anterior. Y acá tenemos el espacio donde había una cadenita y acá tejemos otro punto alto. Aquí sobre este otro punto alto y así continuamos nuevamente con los puntos altos hasta llegar al otro espacio. ¿Ven? Así ahora nos está quedando esta parte de la esquina, ¿no? Con los aumentos. Entonces continuamos tejiendo hasta llegar aquí. Aquí me encuentro nuevamente en la parte donde tenemos el aumento en la esquina. Tejí el punto alto aquí en el espacio y ahora sobre este abanico tejemos primeramente aquí un punto alto sobre los 2 primeros puntos altos del abanico. Luego acá cogemos lazada y nos vamos al medio del abanico y acá tejemos 1 y 2 puntos altos, una cadena y nuevamente en ese mismo espacio tejemos los 2 siguientes puntos altos que conforman el abanico. Así.
Y ahora nos vamos sobre estos 2 puntos altos del abanico de la fila anterior y tejemos 2 puntos altos, uno sobre cada punto, así. Y entonces así es como queda el tejido. Ahora nos vamos a este espacio de aquí, que ya empieza la fila, la recta. Entonces tejemos el punto alto, aquí lo mismo, acá otro punto alto, y continuamos tejiendo así hasta llegar a la otra esquina, que sería aquí. Tejemos lo mismo, esto mismo que hemos tejido aquí, ¿no? Los puntos altos sobre el abanico, y vamos avanzando así nuestro tejido. Y miren, aquí avancé, ya me encuentro en el último aumento. Entonces aquí tejí el punto alto, acá tejo los puntos altos que corresponden sobre el abanico. Aquí primero en estos 2 puntos altos, luego cojo lazada y me voy al medio del abanico y acá tejo el aumento, que es el abanico, ¿no? 1, 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos más tejidos todos dentro del mismo espacio. Luego tejo los siguientes 2 puntos altos sobre estos 2 puntos del abanico de la fila anterior. Y empiezo a tejer la fila de puntos altos que corresponde acá para terminar, ¿no? Hasta terminar hasta el último punto. Y bien, miren, terminé aquí esta fila con un punto alto tejido sobre la cadena de la fila anterior. Y ahora vamos por la cuarta fila. Para esto vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3, y esta fila es igual que la segunda fila. Entonces tejemos una cadena más y vamos a tejer los puntos altos en relieve cogidos por la parte de adelante. Entonces miren, saltamos este punto y en este siguiente tejemos el punto alto en relieve, así. Luego una cadena, saltamos este punto de acá, el siguiente, y en este otro tejemos nuevamente el punto alto en relieve, ¿no? Entonces esta fila es como la segunda fila, y entonces miren, acá saltamos este punto, nos vamos al siguiente y así continuamos tejiendo hasta llegar aquí donde tenemos los aumentos. Y bien, aquí tengo tejidos 8 puntos altos en relieve, ¿no? Contando con la cadenita inicial. Y pues acá nos encontramos ya en la parte del aumento. Acá todavía tenemos un punto acá abajo. Entonces tejimos la cadena, saltamos este punto y nos vamos aquí donde está el abanico. Cogemos este primer punto y lo vamos a tejer en relieve. Tejemos el punto alto en relieve así. Tejemos una cadena y ahora el aumento en esta fila es así. Nos vamos aquí en medio, al medio del abanico. Tejemos 2 puntos altos, 1 y 2. Una cadena y 2 puntos altos tejidos dentro de este mismo espacio, 1 y 2. Y entonces acá tenemos este abanico que es el aumento. Ahora tejemos una cadena, cogemos lazada y nos vamos, miren, nos saltamos este punto que corresponde al abanico, saltamos este y nos vamos al siguiente, que también es del abanico de la fila anterior, y ahí tejemos el punto alto en relieve, una cadena, y ya nos encontramos en la parte recta. Entonces acá, como siempre, saltamos un punto y en el siguiente tejemos, empezamos a tejer nuevamente los puntos altos en relieve que corresponden. Entonces la diferencia está acá, en esta parte del medio, ¿no? Que ahora estamos tejiendo los puntos altos en el primer punto y en el último punto del abanico de la fila anterior. Y entonces así continuamos tejiendo ahora los puntos altos hasta llegar al aumento. Y aquí me encuentro nuevamente en la parte de los aumentos. Entonces tejí acá este punto alto en relieve. Y acá me sobra un punto, como siempre nos saltamos, tejimos la cadena acá, nos saltamos y llegamos a donde está el abanico. Cogemos lazada y en este primer punto del abanico vamos a tejer un punto alto en relieve. Luego una cadena y nos vamos al medio del abanico. En este espacio tejemos el siguiente abanico, ¿no? Que es decir, 2 puntos altos en relieve, no, perdón, 2 puntos altos simples tejidos dentro del mismo espacio, una cadena y 2 puntos altos
nuevamente tejidos acá dentro de este espacio. Ya estaba equivocándome. Entonces ahí tenemos nuevamente el aumento. Ahora tejemos una cadena y nos vamos a este último punto del abanico de la fila anterior y acá tejemos el punto alto en relieve, así. Luego una cadena y ya nos encontramos acá en la parte recta y acá ya tejemos normalmente los puntos altos en relieve cogidos por la parte de adelante. Una cadena, punto alto en relieve, y así vamos avanzando hasta finalizar. Y como les digo, acá está la diferencia, solamente aquí en las esquinas está la diferencia, no que las tenemos que tejer todas iguales. Entonces vamos avanzando nuestro tejido, que estamos en la fila número 4. Y miren, aquí avancé hasta la fila número 7, que es esta de puntos altos. Entonces vamos a continuar avanzando así, porque todo es repetir y repetir. Vamos avanzando primeramente, estamos en la 7, 8, 9, 10, 11. Avanzamos hasta la fila número 11 primeramente, ¿no? Continuando lo mismo, que es la fila de los puntos altos en relieve, la fila de puntos altos simples. Y así continuamos hasta llegar a la fila número 11. Y bueno, miren, aquí tejí hasta la 11ª fila, que es esta de puntos altos. Y bueno, aquí hasta aquí ya tenemos el ancho que se necesita para esta talla, que serían acá de 29 centímetros, esta parte del cuerpo. Y las mangas tenemos aquí de 12 centímetros el ancho de las mangas, ¿no? Entonces ya esta es la medida que necesitamos. Y pues aquí ya entonces vamos a unir estas partes para formar las mangas y empezar con el cuerpo. Entonces para esto vamos a continuar acá tejiendo, que ahora nos tocaría la fila de los puntos en relieve, ¿no es cierto? Y pues entonces tejemos acá 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, damos vuelta al tejido y empezamos a tejer aquí, saltamos un punto y tejemos los puntos altos en relieve, una cadena, vamos tejiendo hasta llegar a este punto que es donde tenemos los aumentos. Y miren, aquí tejí los puntos altos en relieve que corresponden a esta parte y ya me encuentro en donde tenemos el aumento. Y como siempre, como hemos tejido las filas anteriores, tejí el último punto alto en relieve sobre este primer punto del abanico. Tejí una cadena y ahora miren, me voy acá al medio, tejo acá un punto alto y acá voy a hacer un pequeño aumento. Y ustedes pueden acá hacer el aumento que necesiten. Yo voy a tejer solo 2 cadenas y ustedes pueden tejer si necesitan más, por ejemplo 3, 4, 5 cadenas según el ancho que necesiten. Y de acá cojo lazada, me voy acá a la mitad de este otro abanico del otro lado y acá voy a tejer, un punto alto. Y así estoy terminando esta parte. Ven, y acá está el aumento. Ahora tejo una cadena, me salto este punto y en el siguiente continúo tejiendo los puntos altos en relieve que corresponden. A ver, este lo tejí acá al lado y aquí tejí en el medio. Ahora acá, para que esté igual, tejí en el medio. A ver, no he tejido, acá me he pasado. Acá estamos en el medio. ¿Dónde está el medio? Acá está el medio. Este es el medio. Entonces acá tejemos el punto alto, como les dije, una cadena, y el punto siguiente nos tocaría en este último punto de este abanico, que está formado por 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, que era el aumento. En este nos corresponde tejer el siguiente punto alto en relieve, una cadena, y ahora sí, ya estamos como debe ser. Nos vamos a este punto y acá empezamos tejiendo nuevamente la fila de los puntos altos en relieve. Entonces hay que ver bien acá que no se vayan a pasar como me pasé un punto. Entonces tenemos que ver que tiene que estar este lado igual a este lado, en los mismos puntos, los tejidos de esta fila, ¿no? Entonces continuamos tejiendo esta fila con los puntos altos en relieve hasta llegar a este otro extremo. Y miren, ya me encuentro nuevamente en esta parte de la manga. Ya estoy aquí en la esquina. Entonces,
Aquí tejí el punto alto en relieve, una cadena, me voy acá al medio del abanico y acá tejo un punto alto, las dos cadenitas de aumento que estaba haciendo, que hice en el otro lado, perdón, y nos vamos, aquí cogemos lazada y nos vamos al medio de este abanico. Acá vamos a tejer un punto alto y como ven ya tenemos unida la manga. Acá una cadena y el siguiente punto lo vamos a tejer aquí en este segundo punto alto que está aquí, miren, que conformaba el abanico o la unión, el aumento que hicimos, ¿no? O sea, el último punto alto, ahí vamos a tejer el punto alto en relieve. Así, y entonces ya tenemos los dos lados iguales, idénticos, y continuamos tejiendo ahora hasta el final los puntos altos en relieve que nos faltan, ¿no? Que ya solo nos falta esta parte. Entonces continuamos. Y terminé de tejer esta fila, miren, aquí tengo ya unidas las mangas y ahora vamos a empezar a tejer el cuerpo. Para esto vamos a tejer aquí 3 cadenas, damos vuelta al tejido y empezamos a tejer aquí la fila de puntos altos como corresponde. Entonces vamos tejiendo hasta llegar a esta parte donde tenemos la unión. Y bueno, miren, me encuentro aquí donde hicimos el aumento de las 2 cadenas. Tejí el punto alto sobre este punto alto, el último de la fila, y ahora en cada uno de estos puntos, de estas cadenas, voy a tejer un punto alto. Entonces, a ver, está ajustadita. Tejemos aquí un punto alto y en esta siguiente otro punto alto, así. Luego un punto alto sobre este punto alto. A ver, se me jaló el hilito. Acá un punto alto y ven, así es como queda ya ahora la unión, ¿no? De la manga. Y ahora continuamos tejiendo normalmente. Aquí corresponde un punto alto en este espacio, acá nuevamente otro punto alto y así continuamos tejiendo todo alrededor. Y cuando lleguemos acá otra vez a este aumento, tejemos un punto alto sobre cada uno de estos puntos de los aumentos que hicimos, ¿no? Son dos cadenas, entonces tejemos 2 puntos altos, uno en cada cadena. Y así continuamos tejiendo hasta terminar esta fila. Después de la fila de puntos altos nos toca tejer nuevamente la fila de puntos altos en relieve y así vamos continuando el tejido, ¿no? Entonces ahora estamos en la fila de puntos altos en relieve. Y hasta aquí llevo tejidas 23 filas contando desde de esta primera fila con donde empezamos el cuerpo. Entonces tengo 23 filas. Si quieren más largo pueden seguir tejiendo, pero si no ya nos tocaría aquí cambiar el punto para hacer la pretina. Entonces aquí vamos a tejer 3 cadenas. Acá 1, 2 y 3 y damos vuelta al tejido. Y aquí vamos a empezar en cada punto. Por ejemplo, acá empezamos primero. Vamos a tejer un punto alto tomado en relieve, tomado por la parte de adelante, así. Luego el siguiente va a ser tomado por la parte de atrás de esta forma, así. Luego el siguiente lo tomamos por delante. Entonces es una vez delante, una vez atrás. Ahora nos toca atrás. Y así vamos avanzando todo el largo de esta fila. Una vez adelante y una vez atrás. Puntos altos en relieve tomado por delante y tomado por atrás. Acá nos tocaría por delante nuevamente. Y entonces miren, así es como va quedando. Y entonces continuamos tejiendo así todo el largo de la fila. Aquí terminé la fila. En el último punto tejen simplemente un punto alto. Aquí no hacen en relieve. Ahora vamos a tejer 3 cadenas nuevamente. 2 y 3 y damos vuelta al tejido. Y aquí vamos a continuar tejiendo
miren, aquí donde tenemos punto que lo tomamos por adelante, o sea, ahora se ve por atrás, pues lo tomamos otra vez por atrás. Este que se ve para atrás se toma para atrás. Este que vemos que está adelante lo tomamos para adelante. Estamos haciendo el punto elástico. Este siguiente punto vemos que está hacia atrás, pues lo tomamos por atrás, así. Este punto está hacia adelante, lo tomamos por delante. Ahora nuevamente nos toca este punto, ven que está hacia atrás, lo tomamos por atrás. Y este punto está por delante, pues lo tomamos por delante. Y entonces así continuamos todo lo largo de esta fila, ven, y nos va quedando aquí unas líneas. Y en el otro lado igual nos van quedando las líneas, ¿no? Que este es el punto elástico. Ahora nos toca por atrás. Ven que el punto está atrás y este es el que está aquí adelante. Entonces este que está por atrás lo tomamos por atrás, tejemos. Y este que está por delante lo tomamos por delante. Y así continuamos tejiendo todo el largo de la fila. Y bueno, en total tejí 3 filas con este punto elástico. Entonces ya está listo. Ahora vamos a empezar a tejer los bordes de aquí para poner los botones. Entonces miren, habiendo terminado, no cortamos la lana sino o hilo, simplemente tejemos una cadena. Y acá miren, en cada punto vamos a tejer 2 puntos bajos. Aquí en este otro 1 y 2 puntos bajos. Aquí nuevamente 2 puntos bajos. Y ya nos encontramos acá 1, 2 y nos encontramos aquí en la otra parte del tejido. Pues aquí igualmente tejemos 2 puntos bajos en cada uno de estos puntos. Nos vamos aquí 1 y 2 y así tejemos todo el largo hasta llegar aquí al final, ¿no? 2 puntos bajos en cada uno de estos puntos, así. Entonces continuamos tejiendo y aquí tejí en total 4 filas y esto es suficiente, ¿no? Y luego ya cortamos el hilo y vamos a empezar con el otro lado. En este lado no hice ojales porque este es el lado, miren, estamos en el lado aquí mirando hacia nosotros, en el lado derecho. Aquí no pegamos botones, aquí pegamos los botones y en el otro hacemos los ojales. Entonces aquí nos vamos ahora para el otro lado y vamos a sujetar aquí el hilo y empezamos a tejer los puntos bajos. Entonces miren, vamos a empezar por acá. Como en el otro lado empezamos por la parte la parte del revés, igual acá tenemos que empezar por la parte del revés. Y entonces aquí amarramos el hilo. Y vamos a empezar a tejer primeramente una fila de puntos bajos. Ay, me está escapando el hilo. Ya. Entonces acá tejemos una cadena y empezamos a tejer la fila de puntos bajos, ¿no? Entonces aquí correspondería 1 y 2 puntos bajos en cada punto. Y así vamos tejiendo hasta finalizar la fila puntos bajos, una fila de puntos bajos. Y miren, ahora me encuentro en la segunda fila y acá en esta segunda fila tejemos nuevamente una fila de puntos bajos. Y aquí terminé de tejer la segunda fila, tejemos una cadena, damos vuelta al tejido y aquí es que vamos a empezar a hacer los ojales. Entonces miren, tejemos el primer punto. Y aquí vamos a tejer 2 cadenas, 1, 2, vamos a saltar 2 puntos de acá y acá vamos a unir con un punto bajo, ¿no? Y entonces aquí ya tenemos hecho uno de los ojales. Entonces tejemos ahora. Entonces miren, vamos a tejer aquí hicimos el ojal y acá tejemos 14 puntos bajos. Después de tejer los 14 puntos bajos, aquí vamos a tejer nuevamente 2 cadenas. Y vamos a saltar 2 puntos de acá y en el tercero volvemos a empezar los 14 puntos. 1, 2, 3 y así tejemos 14 puntos. Al llegar al número 14 tejemos 2 cadenas y saltamos 2 puntos de acá abajo
prendemos en el tercer punto y empezamos nuevamente el grupo de 14 puntos bajos. Bien, aquí hice 5 ojales. Entonces miren, en caso que quieran poner botones más grandes, pues entonces simplemente le aumentan acá, hacen no 2 cadenitas sino 3 cadenitas y bueno, calculan acá cuántos puntos van a hacer entre botón y botón, entre ojal y ojal. O si quieren poner más juntos los botones, pues entonces hacen, por ejemplo, acá un ojal, 10 puntos, un ojal, 10 puntos, puede ser también, ¿no? Entonces ahora vamos por la siguiente fila, que sería la cuarta. Entonces acá empezamos tejiendo los puntos bajos hasta llegar a donde tenemos los ojales. Y acá, a ver, dejo este punto y acá me encuentro ya donde están los ojales. Y entonces miren, me voy directo a este agujerito y acá voy a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. Este estilito hasta que se me sale, 1 y 2 puntos bajos, ven. Y entonces ahora ya está más definido nuestro ojal. Y ahora continuamos tejiendo los 14 puntos que están adelante antes del siguiente ojal. Tejemos los puntos bajos y en el siguiente ojal tejemos igual 2 puntos bajos en cada ojal. Entonces miren, aquí ya tenemos lista esta parte con los ojales. Ahora todavía no cortamos el hilo porque vamos a aprovechar para hacer el cuello. Entonces para esto vamos a tejer una cadena y vamos a tejer aquí una fila de puntos bajos primeramente. Tejemos acá entonces una fila de puntos bajos en todo alrededor del cuello. Así. Y aquí terminé de tejer la fila de puntos bajos y acá sí ya cortamos el hilo porque necesitamos estar en la parte delantera, en la parte que va a ir hacia afuera, para tejer el siguiente punto, que este ya es el borde final de lo que es el cuello. Pues entonces aquí miren, amarramos el hilo y tejemos un punto bajo, una cadena y luego un punto bajo. Y entonces luego tejemos acá 3 cadenas. Cogemos la lazada y nos vamos al punto bajo que hemos tejido. Acá y vamos a tejer 3 puntos altos sin terminar. 1, 2 y 3. 3 puntos altos sin terminar, cerramos y nos vamos acá. Contamos 1, 2, 3 y en el tercer punto vamos a unir con un punto bajo, así. Luego nuevamente 1, 2, 3 cadenas. Acá, a ver, vamos a ver, acá me estoy comiendo un punto. Estamos acá. Vamos a saltar acá 1, 2, 3 cadenas y en el cuarto es que vamos a unir con un punto bajo, así, en el cuarto. Luego 1, 2, 3 cadenas y nos vamos aquí al punto bajo que tejimos. Y en ese punto bajo vamos a tejer nuevamente el motivo, que son 1, 2 y 3 puntos altos sin terminar. Cerramos y nos vamos acá, nos saltamos 1, 2, 3 y en el cuarto unimos con un punto bajo. Así. Y entonces así es como nos va quedando y vamos tejiendo esto alrededor de todo el cuello. Miren, aquí terminé de tejer el cuello. Miren, quedó así. Miren qué bonito. Y esto mismo vamos a hacer en las mangas. Es decir, vamos a tejer una fila de puntos bajos y de ahí vamos a tejer estas piñitas. Entonces vamos a coger el hilo y lo vamos a amarrar en una de estas, puede ser en cualquier lado aquí en la parte de abajo, ¿no? Entonces cogemos acá un punto. Puede ser acá en el medio o si no ahí. Y amarramos el hilo. Y empezamos a tejer aquí una cadena. Y la fila de puntos bajos. Aquí un punto bajo
en cada punto. Solo aquí que tenía un punto alto le tejí dos puntos bajos, que fue el aumento que hicimos. Entonces acá empiezo a tejer la fila de puntos bajos. Al terminar vamos a subir acá una cadena, tejemos un punto bajo y vamos a tejer exactamente lo mismo que hemos tejido acá en el cuello, ¿no? Entonces continuamos con los puntos bajos primeramente. Y bueno, miren, aquí terminé de hacer el borde de las mangas, el cuello, y aquí está la otra manga. Entonces miren, aquí ya le puse también los botones, miren, le puse estos heladitos, pueden ponerle cualquier tipo de botones. Y bueno, ya está terminada la blusa. Miren, aquí tenemos la pretina de abajo, todavía me falta esconder estos hilitos. Y ya está lista. Y ustedes pueden decidir si quieren también los botones para adelante o para atrás, porque es igual por los dos lados, ¿no? Entonces, miren, ya está terminada nuestra blusa. Miren qué bonita y se tejió muy rápido. Bueno, pues entonces, si les gustó este video, regálenme un like y quiero invitarles también a suscribirse a mi canal. Y bueno, que pasen una bonita semana. Nos vemos a la próxima con un nuevo tutorial. Gracias y chao.